Buenas noches. El FMLN asume en esta segunda parte del año su rol como oposición política en un escenario marcado por la confrontación discursiva entre el presidente de la República con el partido de izquierda y su gestión en el gobierno, con la alta probabilidad que esa dinámica se mantenga hasta febrero de 2021. Uno de los aspectos que la nueva dirigencia del Frente debe encarar es el reto de construir credibilidad de su proyecto político para los próximos años, no solo ante la pérdida de electores, sino por un vínculo deteriorado con organizaciones o movimientos con los cuales solía tener afinidad. Esta noche hablaremos con el secretario general del FMLN sobre el diagnóstico del partido, sus condiciones políticas respecto a liderazgos y cómo construirá este instituto político las decisiones legislativas que debe asumir respecto a las propuestas de ley que provienen del Ejecutivo. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 21 de noviembre vamos a hablar de la situación del FMLN, cómo se construye oposición para este partido político y los retos también que tiene dicho proyecto en la izquierda partidaria. Y es un gusto para mí recibir en este set a Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Buenas noches, secretario, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Carlos, encantado de estar contigo aquí en este programa tan importante para informar al país, 8 en punto, y además saludar a la familia salvadoreña y sobre todo que son los meses más ricos, más lindos. Ya cerrando noviembre, comenzando diciembre y preparándonos para ese periodo que es muy especial, no solo por la tradición, por la historia, sino el ambiente que se genera para integrarnos como familia y también yo diría, y que contribuye a integrarnos como país, ¿verdad? Porque es la fecha donde recibimos a mucho, pero mucho hermano familiar nuestro que están en Canadá, Estados Unidos, en distintas partes del mundo, y la gente aprovecha este periodo navideño para poder visitar también nuestro país, que cada día presenta nuevas cosas, y la gente siempre que viene a El Salvador se ve encantada. Generalmente, bueno, toda mi familia que está afuera desde hace muchos años, vienen todos los años a hacer visitas a nuestro país, y creo que es bueno ya prepararnos para esa fecha tan especial, sobre todo aprovechando para unirnos más como familia, no solo como familia sanguínea, sino como comunidad y como país. Bueno, de una temporada también a nivel político interesante por las nuevas condiciones, las decisiones políticas que se han tomado y la implementación también del trabajo del nuevo gobierno. Pero me gustaría que en este primer segmento hablemos un poco, Óscar, de la situación interna del FMLN, si le parece. Luego vamos a ir abordando otras temáticas de la vida política y de la coyuntura de nuestro país. En este momento le consulto, ¿cómo se encuentra el FMLN? Es decir, en este momento, ¿tiene usted condiciones o correlaciones favorables para implementar las decisiones de lo que quiere hacer en el partido? Bueno, mira, estamos sobre 5 meses de trabajo en mi calidad ya de secretario general. Yo estoy entusiasmado, o sea, estamos haciendo ya lo programado, las etapas que teníamos que cerrar. A 5 meses ya básicamente el tema interno lo hemos cerrado con nuevas autoridades a nivel municipal, departamental y nacional, con una característica que este nuevo equipo que ha sido electo por miles y miles de afiliados en la última elección interna tiene un alto componente de jóvenes y de mujeres. Precisamente nuestra máxima dirección nacional, el Consejo Nacional y especialmente la Comisión Política tiene más del 50% de liderazgos abajo de los 40 años. O sea, gente muy formada, muy preparada, con mucha energía, con mucho talento, con mucho potencial. Y eso a mí me genera mucho entusiasmo y sobre todo me da mucha confianza de enfrentar los nuevos retos que tenemos como partido. Ya hemos hecho una gira nacional. Hemos ido por todo el país ya. Este último fin de semana fui a Morazán, estuve con Gotera, con todo el liderazgo departamental. Hemos visitado los 14 departamentos. El día lunes nos reunimos ya por tercera ocasión con todos los alcaldes del FMLN y alcaldesas que son representativos. Ya he establecido una relación directa con la fracción legislativa. Cada semana me estoy reuniendo con la fracción legislativa para ver los temas más relevantes, más importantes que nos toca enfrentar, y también decirte que ya hemos comenzado el contacto con distintos sectores cercanos a nuestro partido y sectores también con los cuales estratégicamente hemos venido manteniendo una relación importantísima como partido de izquierda, y por supuesto que hemos venido construyendo agenda compartida en años anteriores. Y
Cerrando esto, hemos hecho algo que todo partido político le es un poco complicado, que tú sabes que yo el esfuerzo que tengo es volver a recuperar la capacidad política, social y electoral del Frente, y esto requiere tener claro cuáles van a ser los lineamientos estratégicos para los próximos 5 años, un poco como lo que se presenta en el gobierno. ¿Cuál es tu plan anual y cuál es tu plan quinquenal? Ya hemos realizado más de 6 debates importantes a nivel de la dirección estratégica, las departamentales, la comisión política, para definir las principales apuestas de nuestro partido para los próximos 16 meses, que nos corresponde tener la primera prueba de fuego en las elecciones de alcalde y diputados, y hemos ya diseñado una ruta para el trabajo nuestro de los próximos 5 años que nos permitan volver a ser un partido altamente competitivo, un partido totalmente cercano a la familia y a la comunidad, un partido que genere una enorme renovación. Lo que yo le llamo mi principal papel en este periodo va a ser generar una renovación profunda del Frente en lo político, pero sobre todo también en poner al frente a un nuevo liderazgo que pueda enfrentar de mejor manera, de manera más eficiente, los nuevos desafíos que tenemos como izquierda y como partido político. Le planteaba esta pregunta, Óscar, por lo siguiente, porque también en las condiciones y la estructura que tienen las distintas instancias del FMLN, comisión política, las distintas secretarías y las instancias que toman decisiones, todavía hay como una distribución de los grupos y de personas que estaban de la dirigencia anterior con el recambio. Entonces, ¿qué implica en ese escenario esa gestión? Para mí es un enorme reto, sobre todo porque habíamos perdido mucha capacidad de debate. Hoy lo que les he dicho yo, conmigo, con este nuevo liderazgo, lo que va a estar en el centro es el debate, el diálogo interno y el debate, que podamos discutir, que podamos debatir, que podamos profundizar cuál es el nuevo reto de la izquierda en El Salvador, cuál es el nuevo reto del FMLN como factor clave de esa izquierda salvadoreña, sobre todo con la enorme trayectoria que tenemos, el enorme aporte que le hemos hecho a los cambios históricos del país y especialmente el nuevo momento que ahora estamos enfrentando. Entonces, una de las primeras cosas es debate. Aquí la imposición, el esquema de que yo vengo aquí porque soy dirección y yo establezco que así deben ser las cosas, eso no, esa historia se terminó con este liderazgo. Segundo, lo viejo tiene que dar paso a lo nuevo. Así es la ley. El partido que no se renueva, muere. Partido que no es capaz de entender que cada periodo hay que generar cambios importantes, simple y sencillamente no es opción, no es viable. Y eso pasa hasta con las empresas, pasa con cualquier instancia que tú tengas, con cualquier equipo deportivo, de fútbol, cada cierto periodo tenés que renovarte. Y hoy creo que enfrentamos un momento donde uno de los principales retos que tenemos es renovarnos no solo en la parte programática, en la parte de la propuesta, en los métodos, en una nueva revolución comunicacional con la gente, con los electores, abrirnos totalmente. La transparencia es de los factores que más deben de jugar hoy en los partidos, estar abierto siempre al diálogo con los ciudadanos, a ser críticos, autocríticos, aceptar cuando te equivocas y no tenerle miedo a hablarle con la verdad a la gente. Entonces, claro, eso en los partidos políticos hay un momento en que hoy, sobre todo los partidos políticos y la gente que se acostumbró a un método tradicional de los últimos 15, 20 años, lo siente un poco duro. Pero no, simple y sencillamente, aquellos que ya venimos de una historia del periodo del conflicto, post-conflicto, después de los acuerdos de paz, tenemos que entender que nuestro gran reto ahora y posiblemente nuestro principal aporte ahora, Carlos, desde el liderazgo de izquierda y del FMLN es provocar una renovación profunda en nuestro partido. Usted ha mencionado una frase muy interesante que me gustaría que lo ampliemos en este segmento y lo abordamos en el siguiente. Lo viejo debe dar paso a lo nuevo. ¿Hay resistencia en este momento a lo que se define lo viejo dentro del Frente para dar paso a lo nuevo? ¿Y cuáles son esas resistencias? Claro que hay resistencia. Resistencia a, digamos, lo que pasa es que, acuérdate que siempre eso es normal, en una fuerza política, en una empresa, en cualquier instancia, después que tú tienes 15, 20 años de venir haciendo las cosas de la misma manera, con un estilo, con un formato, y de repente te encuentras con que el nuevo momento, el nuevo periodo, la nueva realidad te exige y te demanda ponerte a tono con una nueva dinámica, inmediatamente lo que tú tienes que hacer es todo lo que se llama una reingeniería política, organizativa, una reingeniería en los formatos de comunicación
que no tiene nada que ver con tus principios y tus valores. Tus principios y tus valores siguen siendo los mismos y más bien se siguen reforzando. Tu enfoque de izquierda sigue siendo el mismo, una izquierda comprometida con aquellos principios y valores que nos caracterizan y nos diferencian de otros partidos de derecha. Pero no puedes pasar por alto que en este momento o tú haces los movimientos, la renovación, la readecuación, la reorganización necesaria, o simple y sencillamente vas a seguir desconectado, distanciado, o simple y sencillamente no vas a interpretar correctamente cuál es la respuesta en cada momento, en cada coyuntura o en cada demanda que se te plantea por parte de los ciudadanos o por parte de los electores. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar ampliamos más aspectos del FMLN, su relación con el Ejecutivo, cómo se construye oposición en Asamblea Legislativa y cuáles son sus propuestas de debate en los próximos años. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este su espacio de 8 en punto. Estamos platicando este 21 de noviembre con Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Estamos hablando de la situación del partido. Ya vamos a hablar también cómo se construye oposición en este nuevo escenario, en el ejercicio del órgano ejecutivo por parte del presidente Nayib Bukele, pero también las estrategias del partido de izquierda pensando en el 2021. Uno de los aspectos que es también relevante y significativo, Óscar, es la construcción de una nueva imagen del partido de izquierda, sí, sobre todo porque han surgido elementos en los últimos días que no solo han afectado al FMLN, también al Partido Arena, pero hablemos del caso del FMLN. Usted, como secretario general, ¿ha desarrollado algún tipo de investigación ante los casos o señalamientos que se han hecho del tema de reuniones de líderes del FMLN con pandillas? Bueno, mira, nosotros, lo primero que te quiero decir, el FMLN como tal, como instituto político, no ha estado, ni está, ni estará en ningún tipo de entendimiento, de negociación, mucho menos de generar espacios para negociar con grupos criminales. No se puede. O sea, eso yo lo he venido diciendo categóricamente, incluso antes de estar de secretario general del FMLN, lo dije también como vicepresidente y además en el momento que estuve como comisionado de la inversión pública y ayudando al presidente a conducir todo el proceso de lucha contra la estructura criminal en los últimos años. De hecho, estuvimos con mucho dinamismo en ese campo, que tú sabes que agarramos nosotros de 22 crímenes diarios y lo llevamos a 8 al cerrar el gobierno. Se redujo el índice de homicidios más del 62% en los últimos 3 años, a partir de todas las medidas extraordinarias, todo el tema de la puesta en marcha de lo que se denominó la contribución especial, que ha dejado como resultado un importante aporte al mejoramiento de las condiciones de los operadores de seguridad, con el bono que hoy es de $400 cada trimestre, y el tema de los $150 a los 10,000 operadores administrativos de seguridad, etcétera. Entonces, simple y sencillamente, tú no puedes permitir que las fuerzas políticas, y mucho menos un partido como el nuestro, esté en una plataforma de entendimientos con estructuras criminales. No se puede. ¿Cómo leo? No se puede y no se debe. Sí. Y entonces, ahora, todo esto que ha aparecido, que es un tema que lo lleva el fiscal y que creo que es lo correcto, que el fiscal ha hecho todas las indagaciones y tiene un caso, hay lo que se llama un criteriado, sí, o como se le llama, un testigo criteriado, que es parte de una estructura criminal que está siendo procesada. Y entonces yo he dicho, y como hemos planteado a nivel público, de manera abierta, sincera, nuestro partido rechaza cualquier señalamiento que tenga que ver con involucramiento institucional en plataformas de diálogo o de negociación con grupos criminales. Eso sí. Y yo he dicho, bueno, si cualquier gente, el fiscal está haciendo lo correcto, si el fiscal tiene alguna información o algún indicio, lo que es normal. ¿Qué es lo que es normal que hace un fiscal? Citar
a las personas mencionadas. Ahora, las personas mencionadas, que ya sabemos que han sido mencionadas varias personas, tienen también el derecho de defenderse. Claro, nadie puede ser culpado antes de, ¿cómo se llama? Sí, se tiene que hacer un proceso probatorio, evidentemente. De un debido proceso. Y es en todo caso, las personas que están siendo mencionadas tendrán que comparecer y explicar, razonar y defenderse como se tienen que defender. ¿Y hay gente del FMLN que ha sido convocada por la Fiscalía General de la República? Sí, la vez pasada nos enteramos que uno de ellos era Benito Lara. Ajá. Y hoy Aristides, a mí me preguntaron el día lunes, y efectivamente después Aristides me enseñó una nota que había enviado a la Fiscalía por razones de salud, pero que él me dijo que está totalmente abierto. De hecho, ha enviado una nota para que en el momento que el fiscal lo requiera y lo mande a llamar para hacerle las preguntas necesarias, está totalmente listo. ¿Está dispuesto usted a hacer como una indagación más interna en el partido por este tipo de prácticas? No. Lo pienso porque ha sido la imagen que ha marcado no solo al FMLN, le ha pasado a Arena, y es el señalamiento que en opinión pública se discute. ¿Cómo el FMLN puede enfrentar esta situación y cómo puede desmontar una imagen sobre esto? Y si eso significa a sacar gente del partido que ha estado vinculada en reuniones de este tipo, lo tendrían que hacer. No, es que mira, por eso, yo creo que lo más importante en esto es establecer tu posición pública como partido. Y luego hay un campo ya de actuaciones personales que, si fuera el caso, digamos, tú lo tienes que enfrentar en el marco personal. Eso es como cuando a vos te agarra probidad, ¿verdad? Pues sí, todos somos parte de algo. Hombre, en probidad están todos los partidos, todos los que forman parte de un gobierno, de un equipo de trabajo. Pero bueno, vos enfrentás probidad, ¿cómo lo enfrentás? Lo enfrentás a partir de tu responsabilidad personal. No tiene nada que ver la estructura, por ejemplo, partidaria o de gobierno, si fuera el caso de probidad, por ejemplo. No, una institución tendría que haber, si toma un acuerdo. Suponete que dijeron una institución, yo tomo el acuerdo en un equipo nacional de hacer esto. Ahí sí ya estás comprometiendo a la institución y estás comprometiendo, y ese equipo que está tomando la decisión de manera colegiada, de manera colectiva, tiene que responder. Si fuera el caso, digamos, que en el caso del FMLN, por todas las indagaciones y las informaciones que yo tengo, no es eso. A otro de los temas que también ha sido complejo para el FMLN es el caso de Alba. En el caso de Alba particularmente, ¿qué información, al llegar usted como nuevo secretario general, tiene al respecto? La Fiscalía General hizo allanamientos y vinculaciones sobre este tema y está en proceso de investigación, pero ¿cómo el caso Alba también afecta la imagen del FMLN? Bueno, mira, yo no sé por qué lo de Alba tendría que, sobre todo en este nuevo momento en el cual este servidor está al frente del partido. Alba ha sido una empresa que se estableció aquí, montó toda su base legal como cualquier otra empresa de carácter internacional o con acciones nacionales o con socios nacionales, operó siempre en el campo privado, tiene sus registros, por lo que yo sé, y Alba, simple y sencillamente, como ya he dicho, cuando yo llego como secretario general, yo no tengo absolutamente nada que ver con Alba, ni mucho menos he recibido ni patrimonio ni cosas que tengan que ver con Alba, y no es el caso tampoco, porque un partido político, como yo siempre lo he dicho, no es para tener empresas. Un partido político puede tener muchos empresarios y empresarias, pequeños, medianos y grandes, dentro de su partido, o puede tener un conjunto de empresas con las cuales tú te relaciones, que tampoco es anormal con un partido político, por razones políticas, por razones sociales, por razones de temas, de agenda. Pero otra cosa es que un partido tenga empresas. En este caso te puedo asegurar que el FMLN como partido político no tiene empresas. El FMLN es un proyecto político que hace su planteamiento político para seguir cambiando y transformando el país. Lo de Alba lo resuelve Alba, y lo de Alba lo enfrenta Alba. No, por ejemplo, ¿qué puedo yo meterme en el tema de Alba? O sea, simple y sencillamente cualquier indagación, cualquier explicación, cualquier procedimiento de esa empresa, pues la empresa está suficientemente, me imagino yo, preparada y capacitada para poder explicar cualquier asunto que se le requiera en términos de sus compromisos legales, económicos y financieros. Ese es el tema, porque la discusión que generó es que tanto esto tenía articulación. Que Alba del FMLN. Pues sí que o que estuvo vinculado con financiamiento de campañas, o esto es el tema. Sí, pero en todo caso, lo que te vuelvo a decir, yo no, para ser franco en esto, yo sí, claro. No hago la relación
de que si una empresa como Alba, que ha aportado además de empleos, inversión, proyectos sociales, Alba ha aportado, como muchas empresas aquí, tremendamente en áreas y programas de impacto social. Y eso está ahí, está contabilizado, hay todo un registro. Pero de eso a que tú confundas la actividad del FMLN con las operaciones de Alba es otra cosa. Ahora, ¿que hay gente del FMLN en actividades de Alba? Sí, pero en todo caso la gente que está en las actividades de Alba del FMLN pues tendrá que, ya como empresario o como empleado o como funcionario como representante de una empresa, tendrán que explicarlo en el marco de la organización de esa empresa. No es necesariamente que uno se vincula con el otro, entonces de Alba con el FMLN. ¿Por qué vamos a vincular eso? O sea, digo, yo por ejemplo, yo cómo voy a, ni que yo fuera el dueño de alguna empresa de Alba, no, simple y sencillamente eso. En el caso que este servidor ahora recibe el partido y recibimos con todos recibimos los patrimonios del partido. Por los fondos que tiene. Pues los patrimonios del partido son los que son del partido. Claro. ¿Verdad? Antes de irme a la pausa, tengo un par de minutos nada más. Sí. Ya que lo he mencionado, ¿cómo está el patrimonio del FMLN? Un poco porque salió el tema de la deuda, salió el tema de una empresa. Bueno, mire, para esto. ¿Cómo digamos que lo que pasa es que el mayor problema que enfrentamos fue un cálculo que por primera vez quizás se da, y hay que decirlo porque también estas cosas es bueno hablarlas así, no pasa nada, y es de las cosas que tenemos que acostumbrarnos como partido político ahora y en adelante, que es que tú proyectaste que la deuda política, vos la proyectaste en base a la última elección nuestra, de un promedio de 1.400.000 votos, y resulta que tuviste la tercera parte de esos votos, entonces quedaste en déficit, y eso se te pone como deuda. Y entonces, claro, estamos trabajando con nuestros equipos administrativos de gestión para ver cómo lográs, a partir del patrimonio que tenés, de los ingresos que tenés y del déficit que tenés, resolver en el corto y mediano plazo este tema. Y lo estamos trabajando. Hasta ahora lo bueno es que ya no tenemos obligación con el Estado, que era una prioridad importante porque tenés tus tiempos para resolver. Y yo espero que vayamos resolviendo dentro de los marcos que la ley te establece y te manda como partido político. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, si le parece, Oscar, hablemos ya de la relación del FMLN con el gobierno y qué significa aspectos que ustedes han mencionado de la aprobación del presupuesto 2020, endeudamiento y otros aspectos. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Estamos platicando esta noche del jueves 21 de noviembre con Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Ahora hablemos un poco de la relación del FMLN con el gobierno de Nayib Bukele. Óscar, ¿cómo puede trabajar o cómo pretende trabajar el FMLN con la nueva configuración política y la relación y el ritmo que está marcando también Nayib Bukele en su relación con el FMLN y la Asamblea Legislativa? Bueno, esta es una carretera de 2 vías y siempre lo ha sido así, y hoy más que nunca debe ser así. O sea, el trabajo del Estado, de un país, de un Estado, de un gobierno, se requiere de algo más que de un actor. Y un actor importante es el gobierno nacional. Y un liderazgo clave es el presidente de la República y su equipo de gobierno. Pero el país no se queda ahí. Cada cierto periodo ese liderazgo tiene que tener un alto componente concertador, dialogante, integrador, para aprovechar de mejor manera todas las capacidades del Estado. Y cuando hablamos de todas las capacidades del Estado, estamos hablando de los pesos y contrapesos. Estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de todas aquellas instancias públicas que emanan del mandato constitucional, que es nuestro marco rector de país. Y básicamente tú lo que necesitas es sumar, no restar. Tú lo que necesitas es construir capacidad de acuerdos. El camino de la confrontación siempre ha sido el camino que posiblemente en el corto plazo te dé un rédito, pero en el mediano plazo termina siendo un desastre. Porque países como los nuestros, que son países muy vulnerables en todo sentido, en lo económico, en lo social
y en lo político requieren crecientemente de puentes, de establecer mecanismos de cómo el diálogo, de cómo el entendimiento termina siendo traducido en acuerdos productivos para lograr que el país avance en todas las direcciones. Entonces, nosotros hemos definido muy claramente nuestra posición hoy como fuerza política, que la gente nos ha dado un mandato, el elector, y lo asumimos responsablemente. El elector nos dio el mandato ya no de ser partido en el gobierno, sino de ser el partido ahora que tenemos una alta responsabilidad en la Asamblea, en los gobiernos municipales y también en seguir aportando a los cambios en las transformaciones del país. Y nos hemos definido que nuestro trabajo va a ser de ser una fuerza abierta, dialogante, una fuerza que tenga los entendimientos como su punto de partida siempre, y sobre todo una fuerza política positiva para aportar a los temas buenos del país. Aquellas cosas que sean positivas para el país, para los sectores, van a tener nuestro acompañamiento y van a tener nuestra capacidad en toda la dimensión de propuestas. Pero también vamos a ser firmes en aquellas cosas que creemos que no se están haciendo bien, que van a ser nocivas para el bolsillo de la familia o que van a ser nocivas para el crecimiento democrático de nuestro país, El Salvador. Entonces, en este campo, nosotros expresamos con mucha preocupación que el nuevo liderazgo del gobierno entró y ha entrado en los primeros meses con un alto componente confrontativo. Y eso creo que no es la ruta. Y alto componente confrontativo en el sentido de que son historias que ya dejamos atrás. Nosotros venimos de un país autoritario. Nosotros venimos de un país con un exceso de actuaciones militares. Nosotros venimos de un país donde nunca se respetó la democracia participativa. Un país donde siempre se cerraron todas las opciones y terminó en un conflicto. Y ese conflicto terminó en la pérdida de miles y miles de vidas. Y hubo que levantarse con una generación rebelde para desmontar la dictadura y el sistema de opresión. Hoy tenemos 28 años de democracia ganada, una democracia que es tierna, pero una democracia creciente, y hay que cuidarla y hay que seguirla fortaleciendo. Y esa la hemos construido entre todos, la izquierda y la derecha, y todos hemos actuado. Entonces hoy no podemos venir con que el Estado soy yo, ¿verdad? Con que yo represento el poder, con que todo aquello que esté contra mí no funciona, o aquello que se oponga a mí hay que apartarlo, o aquello que no responda a mi posición o a mi enfoque hay que destruirlo, o hay que, lo que yo le llamo, o hay que desacreditarlo. Las democracias modernas y las democracias efectivas no funcionan así, sobre todo en países como los nuestros. Bueno, ha mencionado varios elementos interesantes, Oscar, le planteo así en función de esto. Hay que buscar acuerdos, hay que llegar a consensos, llegar a negociaciones. Esto es parte de la democracia, es parte de los procesos políticos. ¿Hasta este momento ha tenido algún tipo de reunión, algún tipo de plática, ya usted como secretario general del FMLN, con el presidente de la República o con algún interlocutor del gobierno? No. ¿Qué señal le manda eso de que no? Una señal preocupante, negativa. Porque además, digamos que incluso digamos, tu servidor, el servidor también, que somos servidores del país de muchas maneras, digamos, no tiene mala relación con muchos funcionarios que están en el gobierno. Mi respeto para cada uno de ellos, mi respeto para el presidente. Yo siempre me refiero a los demás actores y especialmente a un presidente de la República con el respeto que lo caracteriza, sobre todo porque ha tenido un mandato que emana del poder popular y de los electores. Pero, digamos, eso no me lleva también a aceptar que el formato que se ha utilizado estos primeros meses, yo lo apruebe, simple y sencillamente porque creo que de seguir con esa ruta, elevar el nivel de confrontación en el país, tú estarás de acuerdo conmigo que no es la vía correcta, porque además el mensaje que mandamos a las actuales y nuevas generaciones no es la cultura que nosotros queremos instalar. Creo que lo que hay que fortalecer en el país es una cultura de mucha apertura, de mucha participación, de mucha tolerancia y sobre todo de mucho diálogo. Y entender que en una democracia funcionan varias salidas y entradas y tú no las puedes cerrar porque es como volver al pasado.
y tú no puedes agarrar como criterio y como método que para apartar a un actor o para debilitar una fuerza, tú tienes que utilizar siempre los epítetos de descalificaciones personales, las campañas oscuras, las campañas negras, recurrir a la mentira, recurrir a aquello, bueno, la historia más negra que tenemos de la humanidad fue en Alemania, ¿va? Con todo aquel esquema policiaco y que te levantan enormes campañas y que después, antes que alguien te pueda probar si eso es cierto o no, ya estás condenado públicamente. Así no va a funcionar el país y nunca ha sido la opción para que funcione un país que tenga como base potenciar una democracia. Entonces, yo creo que se tiene que reflexionar a tiempo. Se tiene, Óscar, una de las discusiones es que en la configuración de acuerdos políticos en cualquier parlamento del mundo pueden llegar a entendimientos, fuerzas políticas que no necesariamente van a coincidir. ¿Se ha valorado para el FMLN hacerlo con Arena? Tú sabes, a mí me preguntaron, me dicen, hace como un mes, en las conferencias de los lunes, ¿y cómo es eso? Me dice que Arena y FMLN hoy son la campaña que haya que son aliados. Son aliados. Y lo son, no necesariamente. No. Y le digo yo, pero ¿cuál es la base de la pregunta? Le digo, no, porque han votado juntos en la asamblea. Le digo, mira, tú no puedes, vamos a ver, eso es como llevar una caricatura a un extremo simple. El Parlamento, su esencia es precisamente esa. Si no, el elector le diera 46 diputados a un partido político. Pero bueno, desde que yo sé y desde que firmamos los acuerdos de paz, y mira que yo he ganado 8 elecciones, nunca he perdido una elección pública, gracias a Dios, ni la voy a perder porque ya me retiré de las elecciones, de los cargos, ¿cómo se llama? Elección popular. Espero yo, de elección popular. Pero que yo me recuerde, a excepción de la democracia cristiana, que se llamaba la Planadora Verde, en aquel momento que todavía la democracia no estaba desarrollada como ahora, siempre el elector ha sido totalmente genial, muy inteligente, reparte el poder. Y la asamblea es la expresión para repartir el poder de la mejor manera, para repartirlo en los pesos y contrapesos. Y tú sabes que casi ninguna fuerza política llega a tener más de 43 diputados o diputadas. ¿Qué es lo que se busca ahí? Acuerdos permanentes. No, una ley no la puede votar un solo partido. Entonces, me imagino, y así ha sido siempre, yo fui parlamentario 6 años, la otra semana te toca votar con Arena, la otra te toca votar con PCN, ¿cómo se llama? Cambio Democrático o Gana, etcétera, o a veces votamos todo. Eso depende del proyecto, del impacto, del contenido. Entonces, no se puede seguir haciendo de eso una caricatura como que de repente es como ahora, el presidente llegó y entonces le echó dulcitos al presidente, ¿cómo se llama? De la asamblea. Hasta alfombra roja le puso, una cosa un poco inédita, para que llegara, le puso alfombra roja cuando lo vio, y al revés, y entonces tú dices, o sea que hoy andan juntitos. No, tú no puedes utilizar eso. Tú puedes criticar, tú puedes decir por qué estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo, pero no puedes llevar este tipo de temas a una situación donde no se contribuye a generar un clima para poder producir acuerdos serios. El país necesita acuerdos serios, no solo pequeños, sino grandes. Por ejemplo, mira, tenemos el tema económico, así como va. Si este liderazgo del gobierno no se pone a trabajar seriamente, el tema económico no va a levantar. Mira que vamos a cerrar por debajo del crecimiento del año pasado. Mira que el 2020 hay señales complicadísimas en materia de contracción económica, sobre todo porque América Latina no va a crecer como otros años, ¿verdad? Excepción del Caribe. Entonces, si tú no te pones a trabajar seriamente y todo es show y todo es una novela, cuando vengas a sentir, se te ha caído la plataforma de crecimiento económico, se te ha caído la plataforma de crecimiento de empleo y los indicadores sociales se te van a empezar a debilitar. Y cuando empieces a tener una crisis de disponibilidad, no vas a tener dinero, ni tan siquiera para poder financiar los programas básicos fundamentales que nos han permitido bajar pobreza, etc. Y entonces cuando te acuerdes que hay que dialogar,
va a costar el doble de lo que puede costar hoy. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar en el último bloque hablemos del tema del presupuesto y el endeudamiento. Ya que mencioné el tema de las finanzas públicas, ¿qué elementos van a marcar el acuerdo entre las diversas partes involucradas en la Asamblea Legislativa? Regresamos. Último bloque de esta plática tenemos muy interesante de la coyuntura política de nuestro país con el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Ahora, Óscar, está el tema del presupuesto 2020 y el tema de créditos. Sí. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que el FMLN está observando y que van a definir o no dar su voto, sobre todo en el tema del endeudamiento que se requiere en 56? Bueno, mira, yo no sé si de manera deliberada o por falta de experiencia y conocimiento, aunque ahí tienen un equipo que trabajó con nosotros los últimos años, especialmente el ministro de Hacienda, y todo su equipo, que es un equipo que conoce, no puede decir que desconoce, pero el presupuesto que llegó a la Asamblea es un presupuesto de improvisados, presupuesto definitivamente mentiroso, un presupuesto que no se corresponde con la ley de responsabilidad fiscal, presupuesto que esconde en más de 230 millones que no aparecen exactamente para qué los van a utilizar y hacia dónde van, de acuerdo a las partidas. Un presupuesto que lleva escondido miles de despidos. Así no puede ser. Un poco para que después decir, no, mire, es que la Asamblea suprimió estas plazas. A decir que a usted se le despide a partir de enero porque la Asamblea lo despidió. Así no se puede hacer. Un presupuesto que hacen anuncios públicos y no van dentro del presupuesto, como el incremento a la policía, no el incremento a los veteranos del conflicto pasado, de la Fuerza Armada y el FMLN, que son más de 78,000, que se dijo que no ven el presupuesto. El incremento a la universidad que se anunció con bombo y platillo ya por el mes de septiembre, no ven el presupuesto. Y lo que no ven el presupuesto, ¿a dónde va a ir? Se supone que desde enero el presupuesto se aprueba hoy en diciembre, que ojalá lleguemos después de un estudio serio y después de un diálogo franco, directo, constructivo, porque el país necesita un presupuesto. Pero necesita un presupuesto de acorde a la realidad nacional, a las demandas nacionales, a las prioridades nacionales. Por ejemplo, hoy se le incrementa una cantidad que pocas veces al tema de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero exactamente no aparece para qué es. Pero resulta que no ve el incremento para los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo se vas a poner tú 22 millones en publicidad? ¿Qué tanto se criticó eso? 22 millones en publicidad. Tú sabes que ese de 22 millones en publicidad tiene más presupuesto que 6 ministerios, que el de trabajo, que no llega ni a los 16 millones, que el Ministerio de Turismo. ¿Cómo puede ser eso? Y luego que tú, en el presupuesto, hay un tema que los escalafones no van completos, van incompletos los escalafones, especialmente los grandes escalafones de salud y educación. Entonces te mandan una especie de un presupuesto como que fuera primera vez que el país elabora presupuesto, cuando se ha depurado por años de cómo hacer el presupuesto. Y el presupuesto tiene que ser transparente. El presupuesto tiene que ser una fotografía bastante exacta de lo que va a pasar en el país en el año 2020. Y además, y encima de esto, te mandan a decir, mire, es que queremos que nos financie tanto, porque va más de 700 millones en déficit. Está bien, suponete que eso es correcto. Pero después te manda a decir, fuera de eso, que quiere que le aprovees más de 900 millones en los letes, más los 200 millones que te ha metido en un plan que se llama de control territorial, pero que aparecen partidas que van a obras públicas, partidas que van a equipamientos médicos, pero te los ponen como que fuera de seguridad. Solo en estos 5 meses, en distintas propuestas, este gobierno ha hecho llegar ya a la Asamblea iniciativas por $2,000 millones para endeudar el país. Yo digo que eso es, o sea, ahí está rompiendo récord ahorita. Entonces la pregunta es, si esa señal, $2,000 millones, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con el esfuerzo tributario?
O sea, entonces tú pensarías que todo lo que se quiere hacer es de la manera más fácil. Endeuda, deuda, 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 deuda. Ajá. ¿Y lo que se prometió? Entonces, nosotros hoy ya hicimos un análisis. Nosotros estamos listos. De hecho, en cada área hemos planteado propuestas, como el tema de cómo reorientar el 100% de la contribución especial, que por cierto se termina el próximo año, sí. Y para mejorar el bono de los policías a 500 trimestral y ya no 400, el 15 millones para la Fiscalía, que por cierto la Fiscalía, tanto que se ha hablado del tema anticorrupción y resulta que a la Fiscalía le mandan el mismo presupuesto. Eso es incoherencia, ¿verdad? Y luego, además, mejorar el tema de 150 a 300 de la contribución, de los 120 millones promedio que van a entrar en el año 2020, y luego el incremento a los veteranos. Entonces, estamos haciendo un estudio que nos permita que, como no va una serie de posiciones públicas que se han prometido, pero hay una bolsa de más de 230 millones que está ahí bastante no claro, entonces estamos trabajando una propuesta para priorizar, porque el presupuesto no lo puedes incrementar, sino que lo puedes redistribuir. Sí. Y ese es el gran trabajo que hay que hacer seriamente con los representantes del gobierno para garantizar cumplirle esas expectativas mínimas a incremento a la universidad al menos con 20 millones, incremento a la Fiscalía con 15 millones, incremento al salario de los 50,000 operadores de la policía, el ejército y centros penales y migración, así como el incremento al menos, no menos de $100 a los veteranos del conflicto armado y tratar de estimular y adecuar los escalafones. Ya como me lo menciona, el escenario, Oscar, es que probablemente no se apruebe el presupuesto en diciembre, porque si requiere un estudio, negociación y acuerdo, y lo voy a plantear de esta manera, las partes tendrán que ceder cosas, sobre todo en el tema de endeudamiento, sí. Deja la impresión que esto no se vaya en diciembre de este año. Si todo depende de la seriedad del gobierno, pero el gobierno no puede seguir con un tema de que aprobame el presupuesto, así por así. Así que el presupuesto tiene que ser aprobado de acuerdo a la ley. Tú no puedes, por ejemplo, aprobar un presupuesto violentando la ley de responsabilidad fiscal, porque a ti te toca después explicar por qué lo hiciste. Tú tienes que mantener los parámetros y esa misma ley, y no se trabajó con... Ese fue un gran consenso, esa ley. ¿Y para qué se trabajó esa ley de responsabilidad fiscal? Para evitar los abusos. Los abusos. Y esos son los temas a los cuales tienes que prestar atención. Para ese es el diálogo. Para ese es el entendimiento, pero el entendimiento no para favorecer a los partidos políticos, sino porque el país tiene que contar con el mejor presupuesto posible de cara al año 2020. Entonces, nosotros estamos listos y abiertos. Nosotros estamos todavía altamente positivos y optimistas de que si nos ponemos a trabajar seriamente, como lo estamos haciendo desde nuestra fracción con otras fuerzas políticas, pues presupuesto tendrá que haberlo. Cuando me dice con otras fuerzas políticas, ¿con quiénes sí el FMLN ya está platicando para hacer estudios? Con todas las fracciones, no. Si nosotros ahorita estamos platicando con todas las fracciones, porque tenés que conocer las expectativas de Arena, de Gana, y además también en esto, el gobierno a través de sus distintas dependencias tiene que explicar claramente qué significa cada partida. Hoy que han ido varios de ellos no han podido explicar. De las ofertas que hay particularmente de deuda, ¿cuáles considera de momento el FMLN que pone en el congelador y que no lo va a abordar hasta el próximo año? Y los que dicen de deuda, mira, sí pueden discutirse. La prioridad es el presupuesto. La deuda después. No, la prioridad es el presupuesto, porque el presupuesto es el que te da la plataforma para poder responder a las grandes demandas del año 2020. Ojo, que incluso este presupuesto se está aprobando sin saber cuál es el plan anual o el plan quinquenal de este gobierno. Entonces, digamos, todavía tú andas buscando cuál es la pensada de ellos, ¿verdad? Pero en todo caso ellos lo tendrán que resolver. A nosotros lo que nos interesa es que quede un presupuesto equilibrado, con el suficiente soporte legal y que responda a las prioridades nacionales. Y sobre todo que se le pueda cumplir los mínimos y los compromisos mínimos establecidos
a los distintos actores de la vida nacional. Cierro con esto, Oscar, muy puntual. Otro de los temas es, pensando en el 2021, y nos volveremos a encontrar sin duda alguna en el transcurso de las semanas y meses, pero es cómo el FMLN puede reencontrarse con el elector que perdió en las elecciones 2018 y 2019 por diferentes razones, temas de campaña, temas vinculados con el ejercicio de gobierno, cómo articula un puente. Mira, en toda democracia nada es eterno. O sea que ciclos como estos que enfrentamos nosotros, que es un ciclo complicado, perder un gobierno siempre es complicado para cualquier fuerza política. Ganarlo siempre es una gran victoria. Pero no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Los ciclos de la democracia son así. A veces ganas alcaldías, las pierdes, las ganas, las pierdes. Lo mejor es que cuando la gente te da esa confianza, tratas de hacerlo mejor. Entonces nosotros ahora, después del ciclo de que el elector nos dio como resultado que no seguimos en el gobierno, tenemos que volvernos a reencontrar con la confianza, el apoyo y el respaldo de nuestros electores. En eso estamos y eso requiere que el partido sea no solo crítico, sino autocrítico. Saber muchas cosas buenas hicimos, pero también la gente te señaló cosas en las cuales tenía razón. Y tú tienes que decirle a la gente, miren, eso tenía razón. Y aquí nosotros fallamos, aquí nosotros no pusimos suficiente capacidad de escuchar o de cambiar. O llegamos muy tarde a la cita. Entonces ahora de lo que se trata es de volverte a conectar con la familia, con la comunidad y desde una perspectiva de izquierda y con la experiencia que tenemos como FMLN, tratar de hacer los cambios que sean necesarios para volver a ser una opción real para el electorado salvadoreño. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros esta noche. La invitación está hecha para seguir discutiendo. Encantado. Yo abierto siempre porque tú sabes que uno de los nuevos formatos que tenemos en el liderazgo del FMLN de este periodo es estar totalmente abierto al escrutinio público. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Carlos. Ha sido un gusto y a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.